Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos al Museo Metropolitano de Nueva York este sábado. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Victoria Campa y llevo la programación en español aquí en el museo. Y esta programación es bastante nueva, pero hacemos 2 charlas al mes en español con el objetivo de abrir la colección del museo a públicos diversos. Y hoy tengo el gran placer de presentarles a Carmen Bambach, que va a hacer una charla muy especial sobre nuestra exhibición de Rafael, que si no han tenido la oportunidad de verla está en el segundo piso y podrán subir después de esta charla a verla con sus propios ojos y disfrutar de la galería. Así que espero que disfruten de la charla. Será un momento íntimo también muy especial con la curadora de esta exhibición para hacer preguntas o tener un momento de reflexión. Y después, como les dije, el museo está abierto y se pueden quedar a pasar el día con nosotros. Así que muchas gracias y les dejo con Carmen. Hola, hola, yo soy chilena, así que para mí esto de poder hablar, aunque mi pronunciación no sea estupenda en español, pero crecí yo hablando español en Chile. Quería decir, porque debemos reconocer, sobre todo que Morgan Stanley ha sido el presenting sponsor para la exposición y por supuesto muy agradecidos porque sin todo el apoyo que podemos tener económicamente es imposible de hacer una exposición como la de Rafael. Tenemos 237 obras de 62 museos y colecciones privadas del mundo, así que necesitamos y debiera también celebrar el contributo de Kenneth Griffin y Griffin Catalyst, de Jesse y Charles Price, que nos han dado también un gran apoyo económico, y obviamente a todos los otros que nos han apoyado económicamente. O sea que ha sido realmente un teamwork también del punto de vista económico. Quisiera hablar de Rafael, a ver, un poquito, perdón. Para hablar un poquito sobre esta exposición. Es la primera exposición dedicada, o sea, de gran número sobre Rafael en Estados Unidos. Entonces es un momento muy clave para nosotros. En el Met hemos tenido una gran exposición de Leonardo da Vinci, hemos tenido también una gran exposición de Miguel Ángel, así que con Rafael, o sea, celebramos la Trinidad del arte del Renacimiento italiano. Quería también hablar mucho de cómo habíamos desarrollado la exposición. A mí me interesa muchísimo el aspecto biográfico de los artistas, y pensando de que podemos recuperar la identidad del artista a través de su obra y también ver de modo muy íntimo el desarrollo de su carrera y también un sentido de la persona detrás de toda su obra. Entonces, por ejemplo, quería empezar con el lugar donde nació Rafael, la ciudad de Urbino, una gran ciudad corte en el centro de Italia, cerca de la costa del este. Así que muy importante de recordarse que empieza de modo un poco modesto y después llega a las grandes alturas como el máximo de todos los artistas, el príncipe de los pintores, cuando muere en 1520 en Roma. Y lo interesante de Rafael es el hecho de que empieza ya como un niño prodigio. Empezamos con este retrato, probablemente un autorretrato cuando tenía ya 17 años, un dibujo maravilloso que viene de Oxford. Y aquí podemos ver que no solamente puede dibujar con tiza negra, de modo ya como un virtuoso, digamos, de la técnica del dibujo, pero también fíjense en el aspecto psicológico de la figura. La figura nos mira a nosotros directamente, y ya nos damos cuenta de que el artista está muy consciente de cómo nosotros, como
observamos y vemos y conectamos con la obra que está presentando. Y es una cosa, una empatía, digamos, del artista, de su obra, que la veremos a través de toda su carrera, una cosa muy especial, muy profunda, parte de su concepto del arte. Y quisiera también hablar un poquito que Rafael, él nace en Urbino, su padre Giovanni Santi era también un artista, él pintor y poeta. Y en la exposición tenemos estas dos obras de Giovanni Santi que yo creo de que es muy importante recordar porque Giovanni Santi estaba componiendo sobre todo este poema épico dedicado al duque Federico da Montefeltro, que era el gran señor de Urbino y que muere un año antes que nace Rafael. Pero muy importante, este poema épico que estaba componiendo el padre de Rafael, lo estaba componiendo, hablando y declamando oralmente mientras Rafael crecía. O sea que tenemos ya un cierto sentido de por qué la exposición se llama Rafael Poesía Sublime. Quería hacer notar de que este sentido poético es muy importante para el artista en el sentido que él se domina una cultura donde el arte, la pintura y la poesía se consideran las artes hermanas, según el modelo clásico de Horacio, el ut pictura poesis. Entonces, en la cultura de Rafael, sobre todo en Roma, es el mundo del no solamente son hermanas la poesía y la pintura, pero son rivales. Entonces, en cierto sentido, aunque Rafael quizás no es el mejor poeta mismo, él, vamos a ver algunos de sus sonetos en los dibujos que escribe, él vence, la pintura con él vence a la poesía. Y aquí quisiera dar un poco de importancia naturalmente a Perugino, con quien estudia Rafael y aprende muchas técnicas, no solo de dibujo y de pintura, pero también de cómo se maneja un taller de modo muy económico, porque tanto Rafael, pero antes de él, Perugino, había sido un gran businessman. Entonces ellos se hacen ricos gracias a su arte. Y quisiera también mostrar aquí entre todas las obras de Rafael joven, mostrar este retablo que lo llamamos el Colonna Altarpiece, porque pasó una vez en el siglo XVII por la familia Colonna en Roma, o sea que este retablo tiene ya ese apellido, digamos, un sobrenombre como Colonna Altarpiece. Y aquí hemos reunido todas las partes de este retablo. La luneta de arriba y el panel central pertenecen al Met y sí, y abajo la predela o la base del retablo, compuesta de muchos paneles pintados, que llamamos aquí la predela o base del retablo. Vienen reunidos de todas partes, de Dulwich, del Met, de la National Gallery en Londres, de Boston, Isabella Stewart Gardner, y también la otra de Dulwich. O sea que este retablo por primera vez está reunido como un retablo desde 1663. Entonces nosotros estamos muy orgullosos de haber logrado esto. Quisiera dar una pequeña mención a esta escena, la escena central de la predela del retablo. Y ven ustedes que aquí ya Rafael se destaca como un pintor narrativo. Una de las cosas que a mí me parece siempre muy importante y que no le damos tanta atención, y lo diría también por todos los estudiosos de Rafael, es un gran paisajista. Así que aquí en este detalle podemos ver cómo toda la escena ocurre cuando ya se está poniendo el sol. Ven entonces el perfil de las ciudaditas, de todas las pequeñas ciudades, ahí azules ya en la distancia,
en las montañas, y aquí a derecha, bien a derecha, más adelante, ven un castillo y un lago. Y van a ver de que ya de este momento Rafael se destaca como paisajista hasta el fin de su carrera. Y les voy a hacer les voy a dar otros ejemplos. Y también quería demostrar y enfatizar, digamos, el gran, la gran, el gran dominio que tiene de la perspectiva anatómica. Aquí, como ven, este niño, porque tiene ya 20 o 21 años, es una cosa extraordinaria que pueda dibujar una cara que se ve así acortada cuando uno la mira de abajo para arriba, como decían en su tiempo Di sotto in su, y ven de que este dibujo no tiene ningún borrado. No ha borrado, es un dibujo que lo ha hecho con grandísima facilidad. Es el tipo de pericia anatómica y de perspectiva que no lo tiene otro artista, y menos uno a esta edad. Y bueno, Rafael al inicio desarrolla su carrera en la región de la Marche, donde está Umbria, donde está Urbino, y también de Umbria, donde está Perugia, la ciudad de Perugia, donde tiene un gran destaco. Pero para aprender y desarrollarse con más ambición como artista, él siente que tiene que ir a Florencia en 1504 para aprender de los grandes artistas, sobre todo Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, pero también Fra Bartolomeo y varios otros de los pintores en Florencia, los pintores toscanos de ese momento. Entonces hay muchísimo de enfatizar sobre lo que Rafael aprende de Leonardo, y entre de las cosas que aprende es este sentido de cómo dibujar dando una libre expresión a toda su creatividad, de modo que sea una cosa casi subconsciente que va de una idea a la otra. Y aquí tenemos un bellísimo dibujo de Leonardo da Vinci, y ven 5 ideas más o menos para un retablo del mismo tema, pero con composiciones muy diferentes, que las hace una tras del otro en un dibujito que es así más o menos de porte. Entonces es un modo muy radical, muy revolucionario de dibujar. Antes Rafael estaba muy apegado a la idea de un proyecto quizás, y darle gran determinación, con una maestría de hacerle las luces y todo, con todo detalle. Aquí se trata de más o menos dibujar de modo muy, muy rápido. Y aquí este es otra de las ideas de Rafael de cómo dibujar en este modo muy espontáneo, este nuevo modo suyo, lo que Leonardo da Vinci llama el bozzare pronto, entonces dibujar, bosquejar muy rápidamente. Y ven aquí, de aquí se trata de la energía, de la inspiración, y no de los detalles de la figura, una idea tras la otra, de izquierda a derecha porque vemos exactamente dónde empieza el artista y dónde termina aquí con el niño a derecha. Y aquí vemos más de los ejemplos de este nuevo modo de Rafael revolucionario de dibujar a izquierda, siempre bosquejando de este modo de que recuerda a Leonardo, para las ideas diferentes para una Madonna y su niño Jesús. Y acá a derecha vemos el gran cartón, un dibujo de escala enorme, 1 a 1, con una pintura. Es un gran, gran préstamo del Musée du Louvre de París. Este dibujo enorme aquí a derecha de la Santa Catalina no se ha visto en una exposición fuera de París en muchísimos, muchísimos años. Y quisiera aquí, por supuesto, enfatizar de nuevo el aspecto escultural, volumétrico de la figura, que serían los elementos de que aprende de Miguel Ángel, el sentido que las formas tienen que comunicar a una distancia, con una presencia muy monumental, muy escultural de las formas.
Y bueno, esta es a los que no han tenido todavía la oportunidad de ver la exposición, yo los invito de todo corazón a venir a verla, porque es una experiencia también, ¿cómo decir?, arquitectónica, donde tienes un sentido de pasar de una sala a la otra que nos cuenta el desarrollo de Rafael y también con el gran diseñador y arquitecto acá, Dan Kershaw, que fue realmente una gran colaboración para mí con él. Hemos tratado también de celebrar de modo arquitectónico los temas que me parecían a mí sobresalientes, fuera de la simple cronología de la exposición. Entonces, aquí, antes de entrar a ver las Madonas, había querido yo enfatizar un aspecto que a mí me parece muy poco valorizado, tanto en los estudios de Rafael como, digamos, en el público general, y esas son las imágenes de la Virgen y el Niño Jesús, que muchas veces aparecen demasiado quizás dulces o a la gente le parecen superficiales, que se trata nada más de tener una naturalidad, una humanidad de entre la madre y su hijo, y con eso basta. A mí en realidad me interesaba un poco recuperar un sentido mucho más profundo de qué significaba este tipo de imágenes. Y aquí ven una de gran ternura, y diría yo que Rafael reinventa la Virgen de la Ternura aquí. Aquí tenemos otro ejemplo de este es otro cartón, es un enorme, el otro dibujo que acabo de mostrar era pequeñito, este es más o menos grande, y ven la ternura de la imagen y por supuesto la gran habilidad, destreza como dibujante del artista. Entonces, antes de entrar a este tema de la imagen de la Virgen y del Niño, quería mostrar el contraste histórico. A un lado tenemos la imagen de la Virgen y el Niño Jesús, que es un mundo ideal que representa Rafael en sus pinturas y en sus dibujos, y aquí está el contraste de la realidad histórica. El hecho que en esta sociedad morían las mujeres de parto, los niños no llegaban a una edad ni siquiera tanto de infantes. Y, por ejemplo, la estadística para Toscana, porque no todos han estudiado todas las estadísticas demográficas, 2/3 de las mujeres en edad de poder, digamos, en edad de embarazo, morían de ese grupo, digamos. Es una estadística muy trágica. Entonces, a mí me pareció de que un modo de comunicar esto de un modo visual y para hacer un cierto sentido chocante para nosotros, quería tener este préstamo de una escultura de Verrocchio en que demuestra la muerte en parto de la dama florentina que se llamaba Francesca Pitti Tornabuoni. Y este relieve de Verrocchio nos cuenta casi todo el evento histórico. Entonces, aquí vamos de derecha a izquierda, porque es una narración continua. Vemos a Francesca Pitti Tornabuoni, que ya ha muerto en la derecha y en la cama ya yaciente. Están ya todas las mujeres que la habían atendido, ven toda esta tremenda expresión de tristeza y de grande dolor. Ven después a la sirvienta sentada ahí, a la izquierda aquí, con el bebé. Y después vamos hasta la izquierda, donde aparece de nuevo el bebé que está en manos de otra de las acompañantes de la familia, y se lo muestra a Giovanni Tornabuoni, el marido de Francesca. El hecho es de que sabemos todo lo que ocurre en 1477 a torno de este evento trágico. Giovanni Tornabuoni, que era el tío de Lorenzo el Magnífico de Medici, le escribe: el día antes murió Francesca después de 22 horas de labor, perdón,
no me está viniendo. Entonces muere y tienen que sacar al bebé, lo sacan, es un parto de cesárea y el bebé nace muerto. Entonces Giovanni dice, mi dolor, mi tristeza fue doble, habiendo perdido mi mujer y habiendo perdido mi primogénito, que para una familia noble florentina significaba muchísimo. Entonces, me pareció que era un gran complemento visual para otra vitrina que tenemos también en esta misma sala, que tiene 2 volúmenes. Y de estos 2 volúmenes, yo quería traer la historia a la familia de Rafael. Aquí tenemos un libro de cuenta para el fallecimiento y el entierro de la mamá de Rafael, que muere en 1491, se llamaba Magia Charla, y muere de complicaciones de parto, porque si uno da vuelta la hoja de este cuaderno, encuentra también los costos para el entierro de la hermanita, que la entierran unos días después de la madre, también en septiembre de 1491. Entonces me pareció a mí una cosa muy importante de haber este préstamo en la exposición. Es la primera vez que sale del convento de San Francesco en Urbino. Fue bastante difícil encontrar este cuadernito, aunque se sabía en el siglo XIX que existía, porque en 1829 un autor ya había extraído ciertas de los recuerdos aquí que pertenecían a Rafael. En realidad, todo lo que han mencionado las entries sobre el fallecimiento de la madre de Rafael no lo habían visto. Entonces, con el padre guardián del convento tuvimos que ir a buscarlo y también convencer a los padres franciscanos que era una gran cosa tenerlo en la exposición, porque le daba humanidad al artista de modo muy preciado. Y aquí también en esa vitrina tenemos un tratado anatómico publicado en 1491, cuando muere la mamá de Rafael, para darles un sentido de cómo se entendía la anatomía de la mujer en ese tiempo. Y digamos que no reconoceríamos ninguno de los órganos adentro del torso de esa mujer en la ilustración de ahí en la izquierda. Entonces, preparados con este sentido del gran contraste, yo diría que podemos ya apreciar más, de modo mucho más profundo, las imágenes, las pinturas de Rafael, de que expresan esta gran ternura y con mucho sentido psicológico. Este es un gran cuadro que pintado para los duques de Urbino. Y aquí les muestro un detalle también con la pequeña iglesia, que era la iglesia mausoleo de los duques de Urbino, que para nosotros, por supuesto, nos comprueba que era un cuadro para la familia ducal de Urbino. Y quisiera también hablar un poquito de esta Madonna, que es otra de estas Madonas de gran ternura. Aquí el niño juega inocentemente. Podríamos ir y pellizcarle un rollito de carne ahí, porque la humanidad y digamos, la verosimilitud de la figura es extraordinaria. Y también vemos que la Madonna en vez mira con modo muy melancólico, pero de gran ternura, porque ella ya sabe lo que le va a ocurrir a su niño cuando crezca la pasión. Entonces vemos esta gran, esta gran empatía de la figura en este tipo de imagen que para Rafael la está produciendo para la familia florentinas de la nobleza, porque es el único tipo de comitente que puede haber en Florencia. Entonces son pinturas que van en el hogar para dar una gran esperanza en este mundo que viene sobrecogido por todas estas muertes, de que son realmente una cosa casi diaria para esta sociedad. Entonces, miren también la ejecución técnica de estos cuadros de Rafael, una gran maravilla.
Y diré, en fotografías apenas se puede dar un sentido de esta gran sutileza del pintor. Y quisiera también mostrarles que en todo el grupo de las Madonas tenemos este cuadro no acabado. O sea, es un, como dirían ellos en ese tiempo, un non finito, un cuadro no acabado, y viene de Budapest, en Hungría. Y es un cuadro muy raro porque es uno de los poquísimos de pinturas que Rafael dejó incompletos. No era Rafael como Leonardo da Vinci, que realmente no terminaba nada, y lo podemos decir con risa, o Miguel Ángel, que dejó muchísimas obras sin terminar. Entonces nos da un sentido aquí para captar un poco de cómo él procede como pintor. Aquí le falta toda la capa superior, digamos, por ejemplo, de la carne y de la piel de las figuras. Y lo pueden observar muy de cerca en la exposición. Y también queríamos demostrar que en la exposición podrán ver muchos dibujos de modo complementario con las pinturas que vienen relacionados, como lo ven aquí. Y por ejemplo, para la gran Madonna Alba, que la ven la pintura a izquierda, pueden ver el dibujo del frente, el recto y la parte de atrás de esa hoja para que la puedan comparar como la ven ahí en la exposición. Entonces nos da una gran proximidad al proceso creativo de Rafael. Y aquí pueden ver el aspecto psicológico de las figuras, el hecho que las miradas los conecta y nos da un gran sentido de profundidad, y también, por supuesto, el paisaje de nuevo en este gran cuadro. Aquí pueden ver el aspecto psicológico de estas miradas entre el San Juanito y la Virgen, y admirar aquí el paisaje en este gran cuadro. Quisiera darles otra vista. Aquí ven los caballitos chicos, como unas mosquitas así de este porte, si me miran, y hay como 5 en el cuadro. Quisiera también decir que es una buena anécdota hablando de este cuadro. Este cuadro pasó del sur de Sicilia, de los virreyes de Nápoles, a España, y llegó a la casa de Alba. La duquesa de Alba la conocemos todos por Goya. Bueno, a ese tiempo fue cuando vendieron el cuadro de la familia Alba, la vendieron a la familia imperial rusa. Entonces pasó al Hermitage. En 1931, Stalin la vendió para obtener fondos para seguir con su revolución ya empezada en el 1917. Entonces fue ahí que el cuadro pasó al mercado de arte en manos Duveen, y finalmente llegó a su repositorio final actual, a la National Gallery of Art. Podríamos pasar por toda la exposición dándoles anécdotas así, pero creo que esta es una de las sobresalientes para contar. Uno de los aspectos claves de la exposición son los retratos de Rafael, y tenemos ya en el centro de la exposición una especie de templo o capilla, digamos, con los retratos. Aquí ven los retratos de una mitad de esa capilla o templo dedicado a los retratos, y aquí está la otra mitad con un gran grupo de los retratos de Rafael. Yo diría de que él, como artista pintor de retratos, es probablemente el más sobresaliente, y por supuesto que le hace la competencia a Leonardo da Vinci, y vamos a hablar un poquito sobre eso. Porque Leonardo, cuando vemos un cuadro como este retrato de Rafael, que la llaman de modo anecdótico la muda, es un sobrenombre, digamos, porque no tiene que ver nada con la historia. En este cuadro vamos quizás a reconocer que la pose en general recuerda a la Mona Lisa de Leonardo. La Mona Lisa la empezó Leonardo en 1503 y se convierte ya en el eje para el nuevo modo de retratar a las figuras.
Pero si nos recordamos un poquito de Leonardo y la Mona Lisa, vemos de que él mete un paisaje, mete muchos detalles, entonces como que dispersa la atención de la persona que está viendo. En vez, Rafael, que es muy práctico, te concentra el ojo de la persona, de nosotros cuando vemos este retratos. Y el aspecto importante aquí son los movimientos del alma, los movimientos de la mente, lo que llama Leonardo moti mentali, moti dell'anima, y de que se ven aquí sobre todo a través de las manos y de la mirada de la figura. Aquí, por ejemplo, la mirada melancólica de la figura nos recuerda una vida, digamos, un retrato interior de esta figura, de esta señora, y vemos que esta melancolía casi gran serena, quizá un poco pasiva, es en gran contraste con las manos. Como ven, la mano está de ellas a izquierda, que va así, si me miran, y le hace así al borde de la pintura, creando una gran tensión entre las manos y la mirada que estamos viendo. Entonces, Rafael siempre encuentra el modo de crear una cierta tensión dramática cuando nos fijamos nosotros en la figura que representa, sobre todo cuando está haciendo los retratos. Y por supuesto, uno puede apreciar el modo de que él se esmera en todos los detalles de sus ropas, de sus vestiduras, ella muy vestida a la moda de ese tiempo, y cada detalle, pero todo focalizado, y por supuesto, como hemos visto, el fondo es negro para que no nos distraiga. Y aquí tenemos otra de las grandes damas, un cuadro que viene de la Galería Borghese en Roma. Y tengo que decir de que los cuadros que hemos reunido en esta sala de los retratos son, ya estamos, pero muy, muy agradecidos a todos los museos que nos que han sido grandes colaboradores con los préstamos, y sobre todo para los retratos en esta capillita de los retratos. Aquí la señora, o la joven, digamos, con su unicornio, que es una, digamos, que alude a la familia de ella, probablemente alguien relacionado con la familia Farnese. La familia Farnese tenía el unicornio como parte de su, de su coat of arms. Entonces ella también aprecian esa mirada de reojo, pero clave, que casi nos clava con la fuerza de su presencia. Y pueden también apreciar, por ejemplo, cómo le pinta los cabellos, cómo se le ven que Rafael se esmera por darnos un sentido muy humano de la figura. Y también es un retrato psicológico de la figura, no solamente físico, y este es el aspecto muy importante de Rafael. Y también tenemos la Fornarina desnuda, que es un retrato del amante de Rafael, Margherita Luti, que se llamaba, le decían la Fornarina, porque era la hija de un panadero. Entonces aquí ella viene representada como una Venus, la Margherita Luti Fornarina viene representada como una Venus en el jardín de Venus. Este es un cuadro muy discutido en la historia del arte, y generalmente viene presentado y también en el museo de donde viene como un Rafael full stop, como decimos, todo hecho de Rafael. O hay otros historiadores del arte que dicen de que es en vez todo de Julio Romano. Para mí, estudiando el cuadro, me vino en mente que era un cuadro que Rafael había comenzado y que después, muy cerca de la muerte, y que Julio Romano lo había terminado. Entonces, este sería la parte hecha por Rafael, a mi juicio, y cuando lo vean de cerca en la exposición van a ver de que hay un modo muy diferente y un refinamiento de la anatomía y del color, del modo que hace las transparencias, del velo, de esa mano, sobre todo anatómicamente. Y si vamos a ver, por ejemplo, la cara es muy dura.
y con planos muy esculpidos, y eso es típico de Giulio Romano. Y lo otro, vean la mano que va ya a la izquierda, o sea, la mano izquierda, y verán de que anatómicamente esa mano está absolutamente plana y bastante desfigurada si la pensamos de modo de la estructura anatómica, en gran contraste con la otra mano, que es la mano derecha. Entonces también nosotros nos gusta en exposiciones que hacemos, sobre todo en el Met, de revisar un poco la literatura sobre Rafael y poder dar de vuelta ciertos préstamos que nos han dado con una investigación un poco más profunda de lo que se había hecho. Quisiera también decir que Rafael es el primer pintor, el primer artista que dibuja la forma femenina ya de modelos reales de mujeres en el taller. Y como vemos aquí, acuérdense, Miguel Ángel posa a todos sus asistentes del taller, que son todos hombres, y después los transforma en mujeres en los cuadros o en las esculturas. O Leonardo, que para pintar a una mujer desnuda ve solamente las estatuas romanas y griegas, y así aprende. No se le apareció jamás una mujer real desnuda en su taller. Entonces hay una cosa, por ejemplo, viendo estos dibujos, pueden ver también el sentido sensual, en modo que él responde a la anatomía femenina, que ya la habíamos visto en la Fornarina, por ejemplo, el cuadro que acabamos de describir. Y por supuesto, en la exposición también tenemos, pero obras maestras de Máximo de Rafael, como el retrato de Baldassarre Castiglione, el autor del libro del cortesano, el libro del cortillano, que era también un gran amigo de Rafael. Castiglione era poeta y literato, así que de nuevo estamos hablando de la poesía en que Rafael, su mundo cultural en cual se desenvuelve. Este es un retrato que de nuevo demuestra la gran sensibilidad, la gran empatía que tiene Rafael en darle a su gran amigo, íntimo amigo, un sentido muy digno de presentación. Por ejemplo, podemos ver de que su elegancia es muy compuesta, pero a la vez muy natural. Lo que Baldassarre Castiglione llama en el libro del cortesano sprezzatura, una cierta nonchalance, cómo ser elegante sin aparecer de que uno está tratando de ser elegante, o sea, que venga totalmente natural. Y con gran dignidad aquí, con un sentido muy natural digamos, del posado, y nos acordamos que Baldassarre Castiglione era completamente calvo. O sea, tenemos un retrato pintado por el taller de Giulio Romano, que también está en Roma, donde está sin el sombrero, este sombrero majestuoso que parece corona, y lo muestran peladito, como no se podría uno imaginar. Si leemos el libro del cortesano, yo diría que como es un clásico de este periodo y es realmente muy accesible si uno lo lee con cierta atención, tiene mucho sentido del humor. Hay mujeres que hacen bromas, se las hacen las bromas a los hombres sobre la calvicie. Y es Castiglione, que es uno de los personajes dentro del libro, que responde también con una broma para hacerse ya él muy aguzado y humorista. Entonces, como que uno puede también leer mucho de lo que viene descrito y de lo que se habla en este gran libro del cortesano, que podemos también aplicar de cómo viene representado Castiglione. Aquí lo vemos, el vestido de colores oscuros. Es una cosa que dice Castiglione. La gente elegante se viste de oscuro. Esto lo entendemos en New York nosotros. Todos vestidos de oscuro. Uno se viste de color solamente cuando quiere llamar la atención en una fiesta pública. Entonces ya vemos esto.
Y lo extraordinario aquí, si nos acercamos a ver el retrato, podemos admirar el sentido que se ve casi en la mirada de nuevo, esta mirada de ternura, accesible, empática. Vemos también esa pequeña sonrisa y se siente la amistad propia entre el artista y su sujeto en el retrato. Y por supuesto también apreciamos la dignidad de este gran ícono de la literatura italiana. Entonces, este sentido de que Rafael puede llegar hasta el alma de la figura que está representando, lo vemos no solo en sus retratos, pero también en muchas de las composiciones narrativas donde comparecen figuras humanas. Entonces, es este sentido de dar a la pintura que hace Rafael un dinamismo psicológico y un dinamismo físico a la representación. Y también tenemos aquí a Vinto Altoviti, este joven en la flor de su juventud, porque después cuando él envejece no era tan atractivo. Y vemos, por ejemplo, pueden ver aquí el cabello con esos realces en dorado que tiene su cabellera, y también aquí cuando le ven aquí es la parte de las patillas de la figura, es una cosa extraordinaria. Este cuadro también tiene una anécdota bastante interesante. Viene también de la National Gallery of Art en Washington ahora. Le pertenecía al rey loco Ludwig, Luis II de Alemania, de Baviera, y le dejó en el siglo XIX, y le dejó el cuadro a su muerte a la Alte Pinakothek, el Museo Alte Pinakothek en München, en Múnich. Y ahí en 1938 el director decidió, y probablemente apoyado con otros historiadores del arte, decidieron de que este cuadro era de Giulio Romano y lo vendieron. Entonces pasó de nuevo al mercado y finalmente llegó a la National Gallery of Art en Washington. Hoy día no hay nadie de que lo critique y que lo proteste, y todos lo aceptamos como un cuadro absolutamente auténtico de Rafael. En la exposición tenemos una gran sala con muchísimos dibujos y tenemos casi 40 para los frescos, las pinturas murales en el Palacio del Vaticano, la stanza de Raffaello, la stanza de la señatura, stanza de Eliodoro, stanza del incendio y también la sala di Costantino. Es un momento que yo creí que era fundamental para la exposición, porque muchas veces, y sobre todo el gusto por Rafael, que digamos si pensamos Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, mucha gente lo pondría él en tercer plano, comparado con Leonardo, que siempre dicen es moderno, las máquinas de volátiles, y después Miguel Ángel, gran expresión, y después está Rafael, demasiada perfección, demasiada armonía, demasiado, parece todo muy fácil. Bueno, para mí una de las misiones fundamentales era no solo poder alzar a Rafael al mismo nivel de Leonardo, Miguel Ángel y de Rafael, que estuvieran en el mismo nivel, pero también hablar de cuánto injusto es pensar en Rafael de ese modo, que solamente toda esta perfección viene tan fácil. El sentido, la creatividad, el modo de explorar, de investigar, de esmerarse en seguir una idea de modo anatómico o pensando en la geometría o pensando en la perspectiva, nos hace captar que Rafael era absolutamente disciplinado, de modo casi como diríamos nosotros un exagerado. Entonces, después de los retratos tenemos una gran sala con muchos de los dibujos para hacer captar sobre todo la gran diferencia en todo su proceso de creatividad a través de los dibujos. Por ejemplo, podemos ver este cuadro, este dibujo a izquierda, que es para las vestiduras, para los paños de una de las figuras. Y si no viéramos la etiqueta que tengo ahí, quizás ninguno, hasta todos los estudiosos de Rafael te podrían decirte que es un dibujo de Rafael.
El hecho es de que este artista era un gran investigador y tiene un lenguaje muy diverso cuando dibuja y explora. Es también un dibujante muy práctico. Para él el dibujo es su lenguaje de modo fundamental para su arte. Y aquí a derecha ven uno de los bosquejos para un soneto, para un poema, un neopetrarca, un poema neopetrarquista de Rafael. Tengo que decir que la calidad de esto como poesía no vale mucho, pero menos mal de que él era el pintor que le hace la competencia al poeta en esta rivalidad entre pintura y poesía. Y también lo otro que quería yo enfatizar es que en la exposición total tenemos 142 dibujos de Rafael. Eso es una cantidad enorme de tener juntos, y si dijera yo, para los estudiantes y también para los estudiosos profesionales, ir a varios de los museos y pedir que los dejen ver los dibujos de Rafael no es una cosa que sea muy accesible. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer sobre todo era apoyar una nueva generación de estudiosos, de estudiantes, una nueva generación dedicados a la obra de Rafael, entendiendo que Rafael, el arte de Rafael no solamente son las pinturas, pero también su proceso creativo en los dibujos. Lo otro que querría yo también enfatizar es que la mayoría de las veces los estudiosos, hasta los estudiosos de Rafael, tratan los dibujos como si fueran imágenes. Muchas veces, o casi siempre, muchas veces, por ser justa, lo estudian los dibujos de fotografía. Una fotografía completamente aplana la topografía del dibujo, entonces uno no tiene ningún sentido de la presión del artista sobre la tiza, porque podemos ver aquí, ven por ejemplo este detalle de las manos de la figura de la izquierda, y ven también de que está él pensando, ¿cómo voy a conectar los dedos? Y un gran dinamismo, porque está investigando, está cambiando de ideas. Si vemos el dibujo original, también vamos a ver dónde empieza, dónde continúa, dónde termina, cuáles son las partes de que los detalles que le están dando, cómo decir, un repensamiento o digamos, una dificultad aquí, porque es delicioso este dibujo y parece muy perfecto, pero es una obra de un artista pensante en este momento. Entonces, si vemos un dibujo en una fotografía o como una imagen de comparación en un libro, perdemos todo ese sentido humano, físico del artista y de su acto de creatividad en un continuo del tiempo. O sea, que vemos un comienzo, la mitad y un fin dentro de esta hoja de modo muy físico. Tenemos otros dibujos donde vemos que este artista ha estudiado cada una de estas figuras que vemos desnudo, de todos los modelos posados en el taller, probablemente habiendo hecho un dibujo de este tipo. No sobreviven los dibujos, pero por ejemplo, imagínense 2 dibujos por figura. Aquí ha metido un gran número de ellas, y esto era para una parte de la composición de la disputa que él después la vota porque decide que no le parece bien como composición y empieza de nuevo del principio. O sea que este es un artista muy disciplinado, nada de apegado a una idea que ya tenía, que había hecho no sé cuánto trabajo por muchas horas. Él no se apega y empieza. Es una persona que tiene un gran sentido de lo que él quiere, su último objetivo. Vemos también estos bosquejos maravillosos. Este es un dibujito de este porte, si me miran así, pequeñísimo. Y aquí engrandecido en la foto, ven de que se parece mucho más grande de la realidad. O sea que tiene una energía, una vivacidad que es extraordinaria. También él adapta su modo de dibujar de acuerdo a la función, de acuerdo al objetivo. Por ejemplo, tenemos este dibujo de que lo llamamos un cartón, es un fragmento de un cartón para la disputa en el Palacio Vaticano, en los afrescos del Vaticano, y ven de que para dibujar una figura que está altísima, está muy alta en la pared,
él la hace de este modo muy rápido, muy abstracto. Vende que no une ni siquiera los trazos, ni siquiera para hacer las sombras aquí. Es un dibujo muy gestual, muy expresivo, muy fuerte, casi agresivo, diría yo. Pero también, si no ven un dibujo así, uno no se imagina esta gran continuidad en su modo de pensar en este proceso creativo, que él se adapta de modo muy práctico a la situación en que está dibujando. Este gran caballo, esta cabeza de caballo, también de un cartón, tiene una viveza que no lo tiene la pintura final. Entonces, es lo otro que emerge de los dibujos, realmente una vida, un ánimo de la figura que después se transforma muy abstracta en la pintura final. Y como tenemos tantos dibujos, nosotros para los afrescos en el Palacio Vaticano tenemos una sala con un video que nos da a conocer todas las pinturas murales del Palacio Vaticano para los cuales tenemos los dibujos en la exposición. El video y las reproducciones son casi a escala natural a la muralla original en el Palacio Vaticano. Y también en alguna de las secciones ya finales de la exposición tenemos un grupo de retablos ya que nos dejan ver la manera, pero el modo y el estilo de su madurez, donde vemos una gran monumentalidad de las figuras, de nuevo con un dinamismo psicológico en la figura, un dinamismo físico en las composiciones de las figuras. Y aquí también tenemos un fragmento de un afresco de Rafael, el único que está en la exposición, que lo he presentado yo en la exposición y en el catálogo como una obra que Rafael había pintado para una pieza que ya no existe, que tenía una fireplace, perdón, y que estaba encimita de esta chimenea, digamos. Entonces, por eso este afresco está curvo, lo verán mejor en la exposición. Y también está la Gran Madonna de la Virgen del Pez, que es uno de los grandes retablos que también expropió Napoleón y que se lo llevó de Nápoles, donde estaba en la iglesia de San Domenico Maggiore, se lo expropió para llevárselo a París para formar su nuevo museo Napoleón. Entonces, este es uno de los cuadros de los retablos más cotizados de Rafael. Una de las razones de que yo quería hacerlo sobresalir en la exposición es que también en la bibliografía inglés, en los estudios, digamos, anglosajones, ha aparecido como de taller de Rafael y examinado muy atentamente, tanto con los investigadores en el Prado, porque viene del Museo del Prado en España, y con nuestros conservators, nuestros restauradores. Era claro que para nosotros los problemas no son de ejecución artística, son problemas físicos de una transferencia del soporte original que era pintado sobre madera y que después en París lo traducieron, lo sacaron de modo bastante rudo y lo transfirieron a tela. Entonces, ese es un proceso, lo puedo describir después de nuestra charla, si quieren más detalles, pero es un proceso muy dañino. Entonces, eso explica los problemas que hay. Y obviamente envolvió un poco el taller suyo para la ejecución, pero casi la mayor parte de este retablo es por mano propia de Rafael, con problemas de conservación física. Tenemos también otra alcoba con este gran retablo de la Santa Cecilia aquí, que ven un préstamo de la Pinacoteca Nazionale di Bologna, o sea, en Bologna, en Italia, un gran retablo enorme que no cabía ni siquiera en un avión normal. Lo tuvimos que transportado en un avión de carga porque es enorme cuando lo vayan a ver y es un gran retablo
pintado para Elena Dullioli dell'Olio, una mujer noble de Bologna, una de las pocas comitentes de Rafael que eran mujeres. Importante, aquí vemos Santa Cecilia en el centro que está rechazando la música terrestre. Entonces la vemos que tiene un organito, se le están cayendo las pipas, ¿ya? Y abajo tiene todos los instrumentos musicales ya destruidos. Entonces ella, en vez, mira al cielo, ¿dónde están los ángeles? El coro de los ángeles. Entonces ella rechaza la música terrestre por la música celestial, que es siempre el coro vocal de los ángeles. Es un retablo que tiene muchísimo simbolismo. Aquí a derecha vemos la Magdalena que nos mira, o sea, que nos envuelve con esta gran empatía que nos hace, como nos introduce a toda esta composición. Al lado vemos a San Agustín, que era un arzobispo, santo arzobispo. Entonces al centro vemos a la Santa Cecilia, después a San Juan Evangelista, y ven de que aquí abajito San José, o sea, San Juan Evangelista, perdón, tiene su águila, el águila ahí está montadito, posado arriba del libro de las revelaciones de San Juan Evangelista. Y a izquierda está San Pablo, que lo reconocemos por sus vestiduras verdes y rojas y por su gran espada. Entonces hay un conjunto aquí. La Magdalena es la que nos mira a nosotros y Santa Cecilia es la que nos da la mirada celestial. Son las mujeres aquí que activan la parte psicológica en este ejercicio de composición, que encuentro yo que es una cosa muy sutil. También una de las cosas que Rafael hace, no sé yo si aquí lo vemos. Entonces, ven el vestido de Santa Cecilia en amarillo, seda y todo. Ven que tiene una colita que se levanta así como uno levanta una cortina, o sea que él la levanta así. Y debajito ven de que ella tiene un vestido de velo casi transparente y después tiene su cilicio debajo, porque Santa Cecilia en realidad era una santa que después es mártires, pero que era ascética, entonces se vestida de cilicio para mortificar su cuerpo. Es un modo muy sutil que nos da Rafael para que entendamos todo el contexto, digamos, iconográfico de la composición. Y también tenemos este gran despliegue de tres tapices. Estos vienen del Patrimonio Nacional de España. Son una segunda edición de los tapices que fueron hechos en Bruselas a base de los diseños de Rafael. Importante porque estos fueron tejidos en 1540. Están en condiciones maravillosas, nada de desteñido o poco desteñido, y están aquí, nos pueden dar en la exposición un gran sentido de la monumentalidad del arte tardío de Rafael. La edición original de los tapices se instalaba para momentos de fiesta en la Capilla Sixtina, o sea que en las paredes, el registro inferior, o sea que los tapices competían con las pinturas de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina. Entonces Rafael, que tenía también mucha ambición, ustedes ven que su lenguaje monumental figurativo es también de modo muy majestuoso. Como estos tapices tampoco cabían dentro de un avión normal, los trajimos también en avión de carga y como ven, muy pesados. Y una vez que los sacamos de las cajas, porque siempre vivían enrolladitos, ven que toman por lo menos 6 a 8 personas para moverlos. Y aquí están mis colegas subiéndolo por la Quinta Avenida para llegar a nuestras salas de la exposición. Y aquí ven uno de los tapices.
para que vean los colores nítidos. Han perdido muy poco del colorido original y también bien la exquisitez de los detalles. O aquí también en el más grande de los tapices, para ver también el sentido narrativo que tiene, dramático, casi teatral, de cómo nos cuenta una historia de modo visual. Y aquí probablemente el favorito es este de los tapices, La pesca milagrosa. Y vemos también cómo se esmera Rafael en darnos los diseños de las cigüeñitas, o sea, cranes, no sé yo cómo se dicen en español, los cranes parecidos a las cigüeñas, aquí que están ya casi para desplazarse y volarse de ahí. Hay un sentido de naturalismo en realidad espectacular. Y también tenemos este gran tapiz, el único de la edición original que nunca fue replicado. Es un gran tapiz, largo casi como una alfombra, y la forma era por la arquitectura de la Capilla Sixtina y por eso cabía en ese rincón. Pero como imagen, como composición, es una cosa maravillosa. San Pablo que viene liberado por un terremoto, o sea, lo vemos bien al fondo, arribita, o sea que la historia bíblica casi tiene poca importancia en vez de la personificación del terremoto. Aquí como que nos toma todo el espacio visual y lo vemos rompiendo ya del borde del tapiz. Y ya estamos en el próximo capítulo de la historia del arte, en el manerismo. O sea que Rafael, que en realidad muere después de 37 años, como que nos da ya el anuncio de lo que va a suceder después. Tenemos este cuadrito que es muy pequeño y otra de las razones que yo lo quería enfatizar mucho en la exposición es volviendo a la cuestión del paisaje. Es una gran visión de Ezequiel, que lo vemos arriba con los signos de los cuatro evangelistas, y abajito vemos a Ezequías, que sale como una mosquita aquí, más o menos, si me ven aquí, ven el portecito de Ezequiel que está aquí. Es él que está con las manos así, y el resto es la visión monumental. Aquí yo especialmente quería enfatizar de nuevo el paisaje. Este cuadro, de nuevo en la bibliografía, por lo menos en inglés, las dos veces de modo realmente importante ha sido publicado como Giulio Romano, que no puede ser. Y una de las razones, tantas estilísticas y técnicas del cuadro, que yo diría de nuevo que es de Rafael, y hay muchos historiadores del arte que están de acuerdo conmigo y lo han dicho de otro modo. Para mí el aspecto conceptual, que es sumamente importante, quizás el más importante de todos, es lo que hace el concepto del paisaje. Aquí hay luz divina, luz natural, o sea, veamos de nuevo la luz divina, la luz natural y la luz de un temporal que está ocurriendo de izquierda a derecha. Y lo vemos aquí como pasa por el paisaje, las nubes y todo. Este es el momento también clave donde coincide lo que Leonardo había escrito en tratado sobre el paisaje y la transformación del paisaje por la meteorología, por los eventos temporales. Y es una cosa muy abstracta, no viene dicha jamás. Y Rafael absorbe todo esto, no está imitando a Leonardo, pero ha entendido la importancia dramática de este paisaje y de este aspecto meteorológico del paisaje de que él está dibujando, está pintando. Y para hablar un poquito sobre la reacción y la respuesta a Miguel Ángel, tenemos estos dibujos maravillosos hechos para un altar, un retablo de que no se ejecutó para Agostino Chigi. Y ven aquí el artista explorando no solamente las poses difíciles de estos modelos en el taller, sino que dándonos realmente la facilidad de perspectiva, anatomía, todo lo que puede hacer con gran facilidad. Una facilidad técnica extraordinaria. Y aquí también
un aspecto más sensual del modelo posado en el taller, que tampoco lo tiene Miguel Ángel, en el sentido que uno puede sentir el efecto de la carne sobre la musculatura. Y si pensamos en algunos de los dibujos de Miguel Ángel, que son en una técnica similar, él siempre va por los reflejos casi del mármol, que están pero relucientes, un sentido reluciente de la superficie marmórea. En vez, Rafael capta el sentido casi de la sensualidad de la piel sobre la musculatura. Y por supuesto los últimos dibujos para el retablo de la Transfiguración, que también los hemos reunido en la exposición, ven un sentido de la humanidad de sus modelos, la humanidad de estas personas que posaron para Rafael en el taller para que después los transformara en apóstoles. Entonces él realmente los deja estilizados, las caras de todas las figuras muy abstractas en el cuadro final. Y naturalmente este es el gran dibujo, uno de los grandes dibujos, yo diría el mejor dibujo del Renacimiento. Y me ha criticado hasta el director que ama Albrecht Dürer, así que hablando de este dibujo que ya tiene una humanidad y un sentido psicológico y una maestría también de sus medios extraordinario. Entonces, lo que yo diría así en resumen es que habiendo visto la cantidad de dibujos que Rafael dedica para preparar un cuadro, toda su disciplina, todo el sentido de que él investiga, explora y descarta cuando no le resulta algo porque no es lo que quiere, aunque se haya molestado en mucho tiempo en hacerlo, son los dibujos los que nos dan la idea de por qué esa perfección que vemos en las pinturas. Entonces diría que con la exposición hemos tratado de presentarles una visión de Rafael más compleja y probablemente más humana. Gracias.